Bendiciones, amados hermanos. Que la paz de Dios se siga manifestando en sus vidas y que el temor a Dios siempre sea su refugio, su fortaleza y el fundamento de sus vidas para poder agradar el corazón de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de las enseñanzas que nos dejó el rey Salomón. Si nosotros hemos escudriñado la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, ahí el rey Salomón hace referencia en relación a dos personajes muy importantes: al hombre que es sabio y al hombre que es necio. Y el rey Salomón nos dejó ese tipo de enseñanza para que aprendamos a caminar en sabiduría, a tener el temor reverente de Dios en nuestros corazones, a que aprendamos a dejarnos regir por la sabiduría que viene de lo alto. Es cierto, el ser humano tiene sabiduría, el ser humano tiene conocimiento, pero la sabiduría a la cual se está refiriendo el rey Salomón no es una sabiduría natural, no es una sabiduría terrenal, sino que es una sabiduría celestial. ¿Qué es lo que va a provocar? Que en esa sabiduría tú y yo siempre aprendamos a caminar en un temor reverente a Dios. Porque precisamente el rey Salomón dijo: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y créanme, amados hermanos, que podemos ver mucha gente que nos sentimos sabios, que nos sentimos con bastante inteligencia, que nos podemos sentir superiores a los demás, y hemos fundamentado nuestro estilo de vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, o hemos edificado en una sabiduría natural. Y eso ha provocado que muchas veces el caminar en esta sabiduría natural podamos haber cometido muchos errores, podamos haber tenido muchos fracasos. Y uno tiene que aprender de las enseñanzas de alguien que pidió sabiduría de lo alto, alguien que tuvo revelado en su corazón que la sabiduría, la verdadera sabiduría, la que va a provocar edificación, la que va a provocar rompimiento de ataduras espirituales y naturales, es la sabiduría que viene de lo alto. Y podemos ver tristemente cómo el rey Salomón, sabiendo que la sabiduría de Dios da fortaleza, da paz, da confianza, da seguridad y te hace prosperar, él se dejó llevar por una sabiduría humana, creyendo que las decisiones que estaba tomando eran las más propicias y eran las más adecuadas. Y él, en ese grande amor o en ese temor, nos deja estas enseñanzas para que no cometamos los mismos errores. Por eso dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios y que nos apartemos del mal. Y en el capítulo 10 del libro de los Proverbios dice: el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. ¿Cuántas veces tú y yo hemos provocado que el corazón de Dios se duela? ¿Cuántas veces tú y yo, sin darnos cuenta, hemos provocado que a un Dios derrame lágrimas por nuestra necedad, por nuestra negligencia, por alcanzar aspectos o alcanzar anhelos de algo natural, no importando el hecho de que yo menosprecie lo que Dios me ha dado a través de su palabra? ¿Cuántas veces tu hijo natural ha provocado alegría en ti porque ha hecho el consejo que tú le has dado, que ha sabido caminar en esa sabiduría, que aún lo has premiado cuando él ha aprendido a ser obediente y temeroso? Pero ¿cuántas veces tu hijo te ha hecho sufrir, te ha lastimado, te ha herido? ¿Cuántas noches has derramado lágrimas a causa de ver sufrir a tu hijo, a causa de su necedad, a causa de no tener un temor reverente en su corazón? Porque él también, al igual que tú, considera que lo que está haciendo no está mal o es sabio en su propia opinión. Si realmente queremos agradarle el corazón de Dios, vamos a obedecerle, vamos a caminar en esa sabiduría de Dios, la cual nos ha dejado para que podamos tener la libertad espiritual dentro de nosotros.
Por eso, el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, hace mención del necio y del sabio, los cuales aparecen frecuentemente contrapuestos en el libro de los Proverbios. Necios son los que desprecian la instrucción, son los que desprecian la corrección, los que dan rienda suelta a sus impulsos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por los impulsos, tomando en poco lo que sabemos de Dios? Y sabes que Dios te ha dado una sabiduría que viene de lo alto para que quites tu sabiduría natural y puedas entender y comprender que la sabiduría que viene de lo alto te va a dar libertad, te va a dar consuelo, te va a estabilizar y va a provocar que tú puedas agradar el corazón de Dios. Por eso, el rey Salomón tuvo revelado en su vida que esa desobediencia, esa rebeldía, el menosprecio a la sabiduría que Dios le había dado, provocó que el corazón de Dios se afligiera, provocó que el corazón de Dios tuviera que derramar lágrimas, pudiese provocar aflicción a causa de que un hombre que pidió sabiduría, ese mismo hombre menospreció la sabiduría. Tú le pediste a Dios que viniera a tu vida. Tú clamaste para que Dios rescatara tu vida. Tú imploraste para que Dios rescatara los tuyos. Y la pregunta es, después de que sabías que Dios te dio todo esto, ¿por qué a veces has actuado en tu propia sabiduría? ¿Por qué también has actuado en base a tus emociones y tus sentimientos? Aprende la enseñanza del rey Salomón. Él se dio cuenta que la sabiduría que da libertad, la sabiduría que da consuelo, la sabiduría que da fortaleza, es la sabiduría que viene de lo alto. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en esa sabiduría. Y cuando aprendemos a caminar en esa sabiduría, vamos a ser hombres y mujeres sabios, prudentes, temerosos, que haremos que el corazón de Dios siempre esté alegre. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.